Bendiciones, amado pueblo del Señor. Amén. Gracias por estar acá en este lugar, gracias por venir, porque sabemos que en las tardes, ¿verdad?, que se pone más frío, dan más ganas de acurrucarse ahí, pero usted y yo hemos tomado la decisión de estar acá en la casa del Señor. Amén. Bendito Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias en esta hora, Señor, que tú recibas toda gloria, toda honra, Señor amado. Padre, que la enseñanza de esta noche, Dios, pueda hallar vida en nuestros corazones, Señor, y que podamos andar conforme a tu voluntad, Señor. Padre, que tú nos llenes de sabiduría, Dios, por cada paso que demos, cada caminar, Señor. Que podamos ser verdaderos instrumentos tuyos, Señor, y que podamos resplandecer, así como tú nos has dicho que tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los que están presentes. Gracias por tu presencia. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hoy les cuento que hoy mi esposo cumple 6 años de haber partido con el Señor. Y ahí buscando, ¿verdad? Porque Él nos dejó ciertas enseñanzas, ciertas motivaciones grabadas. Y encontramos esta que va de acuerdo a la enseñanza. Entonces, la voy a poner para que ustedes la escuchen. Bendito Dios. Ya mi esposo predicó, ya yo no tengo que predicar, ¿verdad? Bendito el Señor. Sí, y es que el tema que yo escogí en esta hora es de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La lectura bíblica se encuentra en Lucas 12, del 29 al 31. Bendito Dios. Lucas 12, del 29 al 31. Dice así la palabra del Señor. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El versículo 31 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Gloria al Señor. También en Mateo, versículo 6, 33,
nos dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria al Señor. Y es que, hermanos, en este tiempo nuestra vida es un poco afanada, ¿verdad? Principalmente, digo yo, para como los que viven en la ciudad, porque las personas que viven en las zonas rurales, por lo general su vida es más tranquila, más, no sé, yo cuando voy allá donde mis hermanas, siento que el tiempo hasta se me hace más largo. En cambio aquí en la ciudad, como que el tiempo corre, ¿verdad? Y es que yo digo que tenemos tanto en qué ocuparnos, ¿verdad? Que desde que uno se levanta es un corre-corre, las mamás que tienen niños, que a la escuela, que al colegio, que a la universidad, bueno, la verdad que es algo de correr, ¿verdad? De situaciones que no se puede estar tranquilo, ¿verdad? Es algo así que ya fue, que ya la llamada, y para variar, digo yo, ahora tenemos las redes sociales, que las redes sociales es algo que, bueno, nos ha venido a ayudar mucho, pero también como que nos distrae. Porque, hermano, yo digo que si usted quiere pasar un buen rato ahí en el Face, ¿verdad? Todas las, bueno, que ahora hay eso de TikTok, de ¿cómo se llama? De Instagram. Bueno, ¿qué más? Un montón de cosas, ¿verdad? Que yo no las sé, yo no las conozco, porque yo no soy muy diestra en cosas del internet, ¿verdad? Pero aún en el celular, en los jueguitos del celular, si usted quiere pasarse ahí un rato, usted comienza, qué sé yo, que mandar mensajes, que compartir, y se le va el tiempo, hermano. Cuando usted se da cuenta, ya usted ve la hora que es, ¿verdad? Y entonces yo digo, este mundo, este corre-corre que vivimos en este tiempo, qué fácil es distraerse, qué fácil es gastar el tiempo, un tiempo valioso que Dios nos ha dado para estar acá en esta tierra, para nuestros compromisos, nuestra familia, para todo lo que Dios ha planeado para usted y para mí. Porque Dios nos ha hecho con propósito y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Acá Dios nos ha mandado con propósito y qué fácil a veces vemos como decir, el tiempo se nos va de las manos, ¿verdad? Pero el Señor hoy nos hace este recordatorio, ¿verdad? Buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, vendrá por añadidura. Esta enseñanza yo la hice en 4 pasos. El número 1 dice, ¿qué es el reino de Dios? El número 2 dice, ¿qué significa buscar primero? El número 3 dice, y su justicia. Y el paso número 4 y el último dice, y todas las cosas. Así es que vamos a comenzar, ¿verdad?, a definir el número 1. Dice el número 1, ¿qué es el reino de Dios? No es un lugar físico, es un gobierno espiritual. El reino de Dios es un gobierno. Como sabemos, en todos los gobiernos tiene que haber, qué sé yo, un presidente, un rey. Y en este momento, en el reino espiritual, el rey es el rey de reyes y señor de señores. Él es el rey y nosotros somos los que integramos, ¿verdad?, parte del reinado, pero sin olvidar que el rey es Él, ¿verdad? Es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Lucas 17:21 dice, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros.
Y eso fue cuando llegó Jesús. Cuando Jesús llegó a esta tierra, el reino de Dios llegó a la tierra. A partir de ahí, el Señor Jesús, como usted ve, nos enseña en la palabra. Él era el mensaje y Él era el mensajero. Él venía con solo su presencia. Él hablaba porque Él se manifestaba a los demás, enseñaba al pueblo a qué deberían de hacer, enseñaba, traía unas enseñanzas preciosas, ¿verdad? Tal vez no de acuerdo a lo que vivimos, porque lo que vivimos es que si alguien me hace mal, yo le hago también, ¿verdad? Y si puedo, le hago más. Pero el Señor Jesús no enseñó eso. Usted se pone a leer en el capítulo 5 de Mateo, ahí vienen las bienaventuranzas donde el Señor Jesús nos enseña a todos, ¿verdad? Ahí Él enseñó en ese tiempo, hace más de 2000 años, al pueblo, a los discípulos, cómo debería comportarse un hijo del reino, ¿verdad? Desde ahí comienza. En el capítulo 6 también nos habla de comportamientos, cómo debe comportarse los hijos del reino, y termina en el capítulo 6, 33, termina con este llamado que dice, Él nos dice, ¿verdad?, que busquemos primeramente su reino, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Implica que Dios gobierna nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Es un estilo de vida, es una decisión y debe ser una decisión firme. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra y cuando Dios nos buscó, porque dice la palabra que nosotros, cada uno de nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios le plació, ¿verdad? Nos buscó, Jesucristo nos compró con su sangre, nos apartó para un reino celestial, para que viviéramos de acuerdo a la obediencia, de acuerdo a la palabra. Y bien, hermano, yo sé que no podemos cumplir todos los requisitos de la palabra. Por eso Jesús vino a esta tierra, vino semejanza de hombre. Dios, Jesucristo mismo, Dios, Jesucristo mismo, hombre, vino a cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. Él vino, cumplió, nos dio ejemplo. ¿Y qué quiere? Que nosotros andemos en sus pisadas. Y yo sé, hermano, no podemos cumplir todo, pero hermanos, estamos llenos de dones, de talentos. Dios depositó en cada uno de nosotros semillas valiosas para que nosotros andemos conforme a su palabra. En su llamado, hermano, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Cada uno de nosotros le servimos a Dios en una forma diferente. En lo que Dios lo capacitó a usted, en lo que Dios lo llamó a usted, en eso, hermano, ministre lo que usted tiene con excelencia, como agradando a Dios, dice la palabra. Porque eso somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado, somos gente comprada. ¿Para qué? Para anunciar, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó a la luz, al Señor, a la enseñanza, a la palabra. Él nos llamó de las tinieblas a su luz, porque antes estábamos en tinieblas, antes no entendíamos muchas cosas, pero ahora, gracias al Señor, a través del Espíritu Santo, ha venido a nuestras vidas, a través de la palabra liberta, la palabra nos da promesas eternas, la palabra ha cambiado nuestro lamento en baile. ¿Por qué, hermana? Porque antes quizás estábamos deprimidas, creíamos que no valíamos, que estábamos ahí, pero vino esta bendita palabra que nos libertó, que nos enseñó qué gran precio, nos enseñó quiénes somos. Y entonces comenzamos a caminar ahí y eso somos
miembros del reino de Dios. Y por eso en esta noche el recordatorio, yo diría que es un recordatorio, es a recordarnos quiénes somos, cómo caminamos, cómo nos conducimos, qué tenemos que hacer. Dice el Señor, primer lugar, Él quiere el primer lugar de nosotros. Él quiere que nosotros lo busquemos a Él número uno, porque Él es el número uno en nuestras vidas. Bendito Dios. Y ¿sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos buscó, tomamos la decisión de servirle. ¿Por qué? Porque Dios no hace nada a la fuerza. Él llama, dice, Él toca y llama. Si yo le abro, puede Él entrar, y si no, no. Porque Él siempre nos ha dado esa libertad de decisión. Pero mi decisión debe ser firme, mi compromiso debe ser firme, no cambiante, no que, ay sí, ahora sí estoy en el primer amor, le sirvo al Señor y todo eso, ¿verdad? No, pero el Señor quiere que nuestra fe no esté variando, ¿verdad? Sino que nuestro compromiso con Él sea sí y amén. El Hijo de Dios no puede negociar con Dios. Dios quiere un corazón que le alabe, que le busque en espíritu y en verdad. Sus principios no son negociables. Sus principios están en la palabra. Y aquí los leemos, son fáciles, son entendibles. Ahora, hermanos, como les decía, tantas redes sociales, tanta información, tenemos mucha información y bendito sea Dios que la información está del Señor. Usted verá, usted pone YouTube, pone las emisoras, en todo le hablan de Dios, hermano. Si nosotros no queremos obedecer, es porque nuestra negligencia, y a veces queremos seguir a Dios a mi manera, y Dios no trabaja así. Dios es un Dios de orden, dice, Él es el mismo ayer y el mismo hoy. La gente cambia, el mundo cambia. Usted ha visto, hermano, a veces hasta en la medicina cambian. Antes decían no podemos comer huevos, ¿verdad? Ahora la misma medicina dice coma huevos. Y todo es cambiante, hermano. Vivimos en una sociedad que cambia, pero Dios dice que Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy. Él es sí y amén, dice su palabra. Bendito sea el Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Bendito el Señor. Dice, buscad el reino es vivir de manera que reflejemos la cultura del cielo aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, que seamos como un representantes. Él nos ha llamado embajadores. Dice Colosenses 3, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea el Señor. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios nos ha llamado con propósito. Dice también la palabra que Él nos escogió, dice en Efesios 1:6, dice, para alabanza de su gloria. Cada uno de nosotros, tanto usted como yo, somos adoradores. Y no solo, hermano, no solo son adoradores los que cantan, ni solo los que danzan. Todos somos adoradores. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios debe ser un adorador. Dios nos escogió, dice su palabra, para alabanza de su gloria. Bendito sea el Señor. Dice, punto número 2.
¿Qué significa buscar primero? Y buscar primero significa prioridad, una prioridad absoluta. No es buscar si tengo tiempo, no. Es lo primero, es al comenzar el día, es cuando usted abre sus ojos. Yo sé que en la palabra o los salmistas mucho anhelaban, dice, de madrugada. Qué bendito, qué bueno de madrugada. Pero hermano, si usted no lo hace de madrugada, hágalo cuando usted abre sus ojos. Cuando usted abre sus ojos, lo primero que debe hacer es alabar a Dios, adorarle, darle gracias, encomendar ese día en sus manos, pedirle al Señor que tome control de nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones cada momento, cada día. Y nuestras decisiones tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedirle al Señor que sea nuestro guía, que sea nuestro ayudador, porque Él ha prometido, y esa es nuestra prioridad. No es decir, bueno, si tengo tiempo busco a Dios, primero voy con mis amigos, primero voy para allá, para acá, y bueno. Y Dios no es que quiera como tenernos así tan sujetos, porque Dios todo quiere que nosotros seamos felices, que disfrutemos nuestra vida. Lo que Dios quiere es ocupar ese primer lugar que es de Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos comprados a precio, somos hechura de sus manos. Todo lo que tenemos es por Él. Él es el que nos ha dado todo lo que tenemos, por lo cual tenemos la responsabilidad de buscarlo al Señor y darle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida. Dios no quiere ser parte de tu vida. Él quiere ser el centro de tu vida. Él quiere ser el que lleva el timón en la barca. En el carro, Él quiere ser el que maneja, el que va al volante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a depender de Dios. Y dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Si usted quiere que las cosas le salgan bien, tenemos que buscar el refugio del Señor, tenemos que buscar la sabiduría de Dios, porque Dios es un Dios sabio. Y Dios no es que quiera el primer lugar por hacernos la vida más incómoda, todo lo contrario. Dios es Dios y Dios no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos su consejo, necesitamos su ayuda, necesitamos su consuelo, necesitamos que Él nos responda. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él dice, nunca te voy a dejar solo, siempre voy a estar contigo. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Cuando en todo momento, en momento de angustia, de prueba, de todo momento, siempre el Señor está a nuestro lado. Sin embargo, a veces nosotros, ¿verdad? No notamos su presencia, pero Él siempre está ahí, cada día para ayudarnos. Y no que no seamos probados, hermanos, en este caminar de peregrinar de la tierra, van a venir pruebas, va a venir desánimo, va a venir, ¿qué le digo? Personas que nos van a traicionar, como a Jesús lo traicionaron, los mismos, ¿verdad? Uno mismo de sus amigos. Siempre va a haber alguien que nos haga daño, que pasemos situaciones incómodas, pero ¿qué es lo bueno? Que aún en la adversidad, en la prueba, su mano de amor está a nuestro lado. En Génesis, donde Dios nos cuenta de José, José era un jovencito de 17 años y sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo echaron a un pozo. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado en un pozo? En esos pozos de desesperación, de que a veces sentimos que no hay solución, que no hay salida, Bueno, nosotros acabamos de pasar una situación incómoda les conté yo, con el drenaje de mi casa, que uno decía, ¿de dónde sale esa plata? Porque no había plata recogida.
Y uno no siente la respuesta, pero Dios siempre pone su mano y Dios siempre nos saca adelante de cualquier situación. Así como dice la palabra en Génesis, que Dios estaba con José, dice, en todo tiempo. Él estuvo en la casa de Potifar cuando él fue esclavo de Potifar. Él estuvo ahí cuando la esposa de Potifar, ¿verdad?, le levantó su falso, lo envió a la cárcel. Y dice, vea, me hace gracia, hermano, cuando usted lea esa historia, dice la Biblia que había una cárcel que era de los empleados del rey. Yo pensaría que era una cárcel tal vez con poquitos privilegios mejores que los demás, ¿verdad? Y dice que José fue enviado a esa cárcel de los empleados del rey. Pero vea la gracia de Dios cuando usted anda con el favor de Dios, donde quiera que usted va a llegar, va a notar un cambio. Y José llegó a la cárcel y dice que el jefe de los presos de una vez puso a José, en los primeros lugares y le entregó, qué sé yo, derechos o las llaves, o no sé, le dio una posición mejor a todos los presos. Y más de una vez usted encuentra su palabra que dice, y Jehová estaba con José, y todo lo que él tocaba prosperaba. Y yo me digo, un jovencito de 17 años salió de los mimos del papá porque era un chineado, pero se le grabó tanto las enseñanzas del padre, ¿verdad?, que fue un hombre sincero, donde quiera que él estuvo, ya fue esclavo, ya fue en la cárcel, donde quiera que estuvo, él tuvo presente este libro sagrado, porque ya les enseñaban, ellos eran instruidos de la palabra, y ya él sabía de la palabra, y dice, y Jehová estaba con él, y todo lo que él tocaba era prosperado. Y me gusta eso porque digo yo, estando en la cárcel, como usted sabe, él pudo descifrar el sueño que tuvo el faraón, y a través de eso, de la cárcel, fue al palacio. Vea, hermano, esos son los galardones que Dios tiene para el pueblo. Dios, el Hijo que es fiel, Dios siempre lo va a guardar, siempre lo va a poner en lugares especiales. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es galardonador de los que le buscan. Hasta eso tiene el Señor, ¿verdad? Que nos paga y nos paga mucho bien. No paga como los jefes terrenales, sino Él paga más allá. Bendito sea el Señor. Y como vemos, cuando vienen los hermanos, ¿verdad?, a comprar, bueno, Dios lo guardó a José para que él pudiera ayudar a toda la gente que iba a pasar una gran hambre. Y vea si las promesas de Dios no estaban grabadas en el corazón de José, que aún cuando él iba a morir ya a sus años, creo que vivió más de 100 años, y ya él iba a morir, y él le dijo a sus hermanos, cuando ustedes, Dios los saque de este pueblo, que estaban en Egipto, cuando ustedes, Dios los saque de Egipto, llévense mis huesos para Israel, para donde, el lugar donde Dios les iba a dar, ¿verdad?, la tierra prometida. Digo yo, esas promesas estaban grabadas en la mente de José. ¿Por qué? Porque ellos se mantenían fieles a su palabra, como Moisés dice que cuando él salió de Egipto, dice, se mantuvo, dice, como viendo al invisible. Y son hombres que han vivido en esa fe en Dios, ¿verdad?, que no los movía nada, no los apartaba nada. Así el Señor quiere que seamos gente de firmeza, gente de decisión, gente que decidimos servirle al Señor hasta el fin. Como dijo la reina Esther, si perezco, que perezca. Qué decisión, ¿verdad?, más bonita, más firme. Porque al fin y al cabo, hermano, sabemos que
algún día tenemos que partir de esta tierra, ¿verdad? Porque hay otra patria celestial que nos espera. Y digo yo, esos hombres de Dios, si usted se pone a ver los apóstoles, un Pablo, Esteban, dice que murió, dice, viendo los cielos abiertos, y murió apedrado, pero dice que él veía los cielos abiertos. Qué bueno, digo yo, cuando Pablo estaba ya en cárceles, porque hermanos, hay mucha gente del Señor que le ha servido al Señor y ha pasado por grandes situaciones difíciles, grandes luchas. Y Pablo, digo yo, cuando estaba en aquella cárcel que dice la palabra, que él estando en la cárcel, digo yo, en lugar de, él pidió no sé si pidió, o yo creo que pidió libros o algo así, que él escribía ahí en las cárceles, escribió cartas paulinas. Y ¿sabe qué nos decía? Gócesen y alégrese y todo. Digo yo, en lugar de escribir a él ahí, estoy en una cárcel, todo, aquí piso de tierra, aquí hay ratas. No, él no se quejó, hermano, no se quejó. En su mente solo estaba predicar el evangelio, el agradar a Dios, darnos a nosotros, porque Pablo sabía, él escribía para los discípulos que venían detrás, y Pablo escribía para nosotros. No se quejaba, más bien motivaba a que fuéramos fieles al Señor. Eso hicieron esos hombres de Dios, hombres firmes que se pararon en la brecha. Así quiere Dios de usted y de mí, que nos paremos firmes hasta el fin. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 7:7, buscad y hallaréis. Así es de que buscad, hermano, hay que buscar. Cuando yo le digo a usted, busquemos, es acción, es moverse, es hacer algo. No es buscar y seguir uno sentado, ¿verdad? Nada que ver. Hay que hacer algo, hay que buscar, hay que moverse. Y así el Señor quiere que busquemos cada día más de su presencia. Como les decía, en este mundo tenemos aflicción. Hay situaciones fuertes. Al menos mi hijo, uno de mis hijos, la semana pasada murió un compañero de él de quinto año de colegio. Este varón tenía 45 años y él tenía hasta un dinerito, había guardado, porque él decía, el carro que tengo está viejo, voy a cambiar el carro. Y digo yo, nada nos puede salvar de la muerte. La muerte llega cuando Dios lo dispone. Y figúrese que este muchacho, bueno, falleció. Algo que uno no lo esperaba. Él entró al calderón y luego falleció a los 8 días de estar ahí, ¿verdad? Y la platita que él tenía recogida se usó para el funeral. Digo yo que esos no eran los planes de él. Los planes de él eran, ¿verdad?, tener su carrito y todo. Pero la muerte nos sorprende en cualquier momento. Ahora un día dice mi hijo, porque mi hijo David es chofer, dice mi hijo que él iba en la ruta 32 y llega a un semáforo y estando ahí le entra una llamada y dice que era un compañero que le pedía que se devolviera que se trajera unos papeles, no sé. Dice mi hijo que él no tenía ganas de devolverse, pero orilló el carro para pensar si se devolvía o no. Y después dice que decidió devolverse. Y dice mi hijo que el carro azul que venía detrás de él fue el carro que fue atropellado por un tráiler. Tal vez ustedes oyeron que hasta murió un motociclista. Y digo yo, ¿cómo el Señor lo libró, verdad? Cómo la mano de Dios estuvo ahí para defenderlo. Pero ¿qué les quiero decir, hermanos? No hay edad para morir. No hay edad, no hay enfermedad. A veces hemos visto personas que uno las ve tan graves y uno dice, no, esta persona, ¿verdad? Y no, el Señor la levanta de ahí. Por eso no hay una edad, ni hay que estar enfermo para morir. En cualquier momento Dios nos llama a su presencia y lo importante es estar uno preparado.
Sí, bendito Dios. El número 3 dice, y su justicia. Gloria a Dios. Justicia significa vivir en su voluntad, o sea, vivir en la voluntad de Dios. Una vida alineada a su palabra. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Claro, el joven y cualquiera de nosotros, ¿verdad? No solo el joven. Dice, con guardar su palabra. Justicia es reflejar el carácter de Dios, vivir con integridad, con pasión, con humildad, con verdad. No es perfección, es obediencia sincera. Porque debemos obedecerle a Dios con un corazón lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, Él es el dueño y Señor del universo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que nos da tantos beneficios, tantas cosas, ¿verdad? Que lo menos que podíamos hacer nosotros es, por amor, ser gratos a Él. Estar ahí agradecidos, alabándolo, caminando en sus caminos, tener una relación íntima, que es lo que Dios quiere. Dios quiere que reflejemos su luz, que si somos llamados sus hijos del reino de Dios, tenemos que reflejar luz. Usted ha visto, hermano, cuando la luz evita las tinieblas. Usted llega a un cuarto donde está oscuro y usted prende y se va a las tinieblas. Así debemos ser. El Señor nos llama la sal de la tierra, nos llama la luz, que nosotros somos luz, nos hace un llamado especial. Vosotros sois mis amados, dice el Señor. Nos llama para que nosotros sirvamos de bendición a este mundo que se pierde, para que nosotros podamos transmitir la palabra, para que podamos hablarle al que no conoce. Dice, por allá dice la Biblia, no sé el versículo, pero sí dice, fuérzalos a entrar. Hermano, a veces quizá usted diga, no quiero ser molesto, ya Él conoce, pero hermano, es nuestro deber. La palabra de Dios dice, fuérzalos a entrar. ¿Y qué sabemos si cuando una persona, yo siempre digo, uno no sabe cuándo es la última vez que uno ve a una persona? Y tal vez si usted pudo ayudarla, si usted pudo darle un consejo, si pudo ser de bendición para esa persona, qué bueno, hermano, qué bueno. Porque como sabemos, el infierno no fue preparado para el ser humano. El infierno fue preparado para el diablo, pero él no quiere irse solo, él quiere llevarse al que pueda, ¿verdad? Arrastrarlo y llevárselo. Nosotros debemos de ser sabios, andar en obediencia. Si el Señor aquí nos habla, el Señor nos instruye, nos habla una y otra vez, porque el Señor el deseo de Dios es que nosotros podamos caminar limpios, caminar en su presencia, caminar para ser bendición a nuestro prójimo. Así como el Señor Jesús nos enseñó, lavándonos los pies, ser humilde. Cuando nos dicen siervo, la palabra siervo más bien es el que sirve. Jesús vino a servir, así Él espera que usted y yo sirvamos a nuestro prójimo, en nuestro hogar, en nuestra familia, porque debemos ser ejemplo a nuestra familia donde quiera que vayamos. Si usted va en el bus, si usted llega a una escuela, a una universidad, donde quiera que usted llegue, hermano, sea una persona de bendición, que se sienta la bendición, que se sienta algo diferente, ¿verdad? Qué bonito cuando usted llega y bendice más bien ese lugar. Cuarto y último paso, dice, y todas estas cosas. Cuando el Señor dice que lo busquemos de primer lugar a Él y que Él nos dará, dice, todas las cosas. Él es el que va a proveer nuestras necesidades. Si nosotros dependemos primer lugar de Dios, Él se ocupa de todo lo demás. Así como Él se ocupó de su pueblo que sacó del Egipto,
Él les dio su comida, su maná día a día, sus codornices. Dice la palabra del Señor que sus zapatos nunca se rompieron, nunca se dañaron. No sé qué hacía el Señor, pero dice que ni el calzado ni la ropa, nada se envejeció. Y que había una nube, dice, de día había una nube que los protegía porque era el pueblo especial de Dios. Y en la noche dice que había columnas de fuego para espantar las fieras en el medio del desierto, para alumbrar a su pueblo. Brotaba agua de la roca. Todo eso, hermano, como la palabra dice, que hizo con su pueblo escogido, así lo hace con usted y conmigo. Cuando nosotros decidimos serle fiel al Señor, cuando nuestro corazón de veras puede poner a Dios en primer lugar. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y es que usted ha visto, hermano, cómo Dios nos sorprende. A veces nosotros, dice la palabra, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. No sé si a usted le ha pasado, pero me imagino que sí. ¿Cuántas veces Dios nos sorprende aún más allá, más de lo que esperábamos? Vemos a veces cómo Dios nos bendice y dice uno, uy, pero esto yo no lo pedí, pero Dios se lo dio porque Él nos ama, dice, con amor inmenso te he amado. Y Él siempre da más allá. Nosotros a veces queremos retener, ¿verdad? Lo que tenemos. Dios no, Dios da. Y dice en Génesis, te bendeciré para que seas bendición. Así que, hermano, no limitemos, a veces limitamos a Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere caminar con nosotros ese momento triste, ese momento angustioso. Dios siempre está ahí, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle el primer lugar, buscar primeramente. Ojalá que recuerde ese versículo y que lo hagamos vida en nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás, dice la palabra, va a ser añadido. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, espero que nos haya ayudado esta enseñanza y que el Señor de verdad lo haga vida en nosotros, ¿verdad? Que podamos tener esa relación tan íntima con Dios y poner a Dios siempre en nuestro primer lugar. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus consejos, Señor, por tu enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias porque tú siempre nos ayudas, Señor, y tu mano está extendida a nuestro favor, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Señor. Bendecimos cada una de las familias, Padre, bendecimos los hermanos. Dios, que tú, Señor, nos ayude a caminar en victoria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.